Bienvenidos, alumnos del PROESAC. En esta oportunidad vamos a revisar un tema sumamente interesante referente a los beneficios tributarios que tienen las empresas exportadoras. El tema que vamos a revisar en esta oportunidad es el drawback, régimen de restitución de derechos arancelarios. ¿Qué es lo que vamos a revisar? La solicitud de restitución de derechos arancelarios y los requisitos documentarios y aspectos contables básicos para poder acceder a este régimen que, como les dije al empezar, es un beneficio tributario solo para empresas exportadoras. ¿Qué es el drawback? Es un régimen aduanero que nos va a permitir obtener la restitución de derechos arancelarios equivalente al 4% del valor FOB neto de exportación de bienes terminados, en los cuales se hayan consumido durante el proceso productivo insumos importados que hayan pagado el 100% de aranceles. Entonces, ¿cuál es la fórmula del drawback? Es que debe ser una empresa que se dedique a producir bienes y para producir importe insumos, luego los exporte y finalmente, cumpliendo con el requisito que la norma indica, acceda al drawback, que es el pago en efectivo de 4% del valor FOB neto. ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a este régimen? Ser una empresa exportadora que sea productora de los bienes que exporta. Esto es muy importante porque la empresa que comercializa productos únicamente no se puede acoger. También debe utilizar insumos importados que no se hayan acogido a ningún beneficio aduanero o rebaja de aranceles, porque el drawback, al ser un beneficio aduanero, excluye cualquier otro beneficio que la empresa quiera acceder. Los insumos que tengan arancel tasa cero no generan el derecho al beneficio del drawback, porque como su nombre lo indica, es la restitución de derechos arancelarios. Si no se ha cancelado ningún arancel, no puede acogerse ni puede dar derecho al beneficio del drawback. ¿Cuál es el importe mínimo a solicitar? En el caso del drawback, la aduana solo entrega notas de crédito por un valor de $500 como mínimo. Este régimen inició originalmente con un 5% del valor FOB de la exportación, en este caso el valor FOB neto, y siempre solicitaba que no exceda esa solicitud al 50% de su costo de producción. Pero en el año 2015 se aplica una tasa de 4%, y en el 3% para el año 2016. Esas son las medidas que dio el último gobierno. En resumen, ¿cuánto vamos a pedir como mínimo? Solo podemos pedir $500, es decir, que las exportaciones que sumen $12.500 son las que se pueden solicitar. Eso no implica que si yo exporté menos, no pueda solicitar, pero tengo que acumular ese importe para poder hacer la solicitud. ¿Quiénes son las empresas beneficiarias? En resumen, ¿a quién se les va a dar el drawback? Primero, a la empresa que importe, en forma directa o a través de compras locales. En segundo lugar, a las empresas que produzcan en forma directa o producción por encargo a terceros y cuando realizan la exportación directa. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué vamos a considerar como insumo importado para tener derecho a este régimen? Es el insumo que la empresa exportadora importa en tres maneras. En forma directa, quiere decir, hacemos la importación en forma directa con el proveedor del extranjero y el exportador va a pagar directamente el arancel de aduana sin ninguna rebaja. A través de terceros, cuando hay un proveedor local que es el que importa el producto y está obligado a entregarnos una declaración jurada donde va a señalar que ha cancelado el 100% de los aranceles. Ahora hay un tercer tipo de importación, que también se trata de compra local, pero se trata de productos que contienen insumos importados que han sido transformados en el mercado local. Por lo tanto, se consideran nacionales, hechos con insumos importados. En este caso, también el proveedor debe entregar la declaración de haber pagado los derechos. En resumen, ¿qué debe cumplir el insumo importado para tener derecho a este régimen? Haber cancelado el 100% de aranceles sin acceder a ninguna rebaja de ningún tipo.
¿Cuándo se considera una empresa productora, exportadora para tener derecho a ese régimen? El otro requisito que habíamos mencionado es que tiene que producir. Entonces esta empresa también puede ser productora en forma directa, esto es cuando tiene su propia infraestructura, sus activos fijos y tiene su personal, y fácilmente puede demostrar que ha comprado los insumos nacionales e importados y ha llegado a un bien final. Cuando lo hace a través de terceros, en este caso se puede contar con la contratación de un tercero en base a la ley de tercerización, que debe contar también con la misma infraestructura, debe demostrar que tiene planta, que tiene activos, que tiene personal. Y a su vez, en todos los procesos debe existir el cumplimiento de entrega de facturas y guías de remisión, para poder probar la veracidad de la operación. En el caso de la empresa exportadora, siempre debe adquirir los materiales nacionales e importados, es decir, no puede ser propietario el que va a producir, sino debe ser el mismo exportador. Y cuando lo es, va a entregar esa mercadería para que sea producida al tercero, cuidando de cumplir con la ley de bancarización y de tracciones. ¿Cómo se solicita el drawback? Desde el año pasado, desde agosto del 2014, el drawback se solicita vía electrónica por página web de SUNAT. Esto lo ha simplificado muchísimo, pero los requisitos que hemos mencionado anteriormente no han cambiado. ¿Cómo lo solicito? Tengo que registrar la cuenta, código interbancario, para ingresar al sistema de despacho aduanero. ¿Por qué? Porque ahora ese importe me va a ser depositado en mi cuenta corriente como empresa. Esa es una de las ventajas. Lo segundo, hago una solicitud de restitución según aparece en la misma página de SUNAT y voy a indicar los locales de producción. Por eso mencionábamos al empezar lo importante de que las empresas cuenten con la infraestructura, porque todo lo que indiquen en ese detalle lo van a tener que demostrar. Hagan también el registro de solicitud de restitución. Pone el DAN de exportación, que viene a ser la DUA, documentos de producción por encargo, recuerdan, hablamos de la factura y la guía de remisión. Los insumos, ahí se va a detallar la compra de los insumos importados y luego de que eso automáticamente lo valida la aduana, recién vamos a consultar la solicitud si fue aprobada o no. Igualmente existe un método donde tenemos que llevar documentos probatorios, pero finalmente tenemos para imprimir la solicitud que sale después de 5 días. Esa es la ventaja. Hay un plazo de 5 días para la entrega de los fondos. También se deben adjuntar en forma escaneada la declaración de aduanas, la factura de proveedor, copia SUNAT cuando compramos los insumos importados, la declaración jurada que el proveedor nos entrega diciendo que ha pagado los derechos arancelarios, y si hubiéramos entregado a un tercero la factura de producción por encargo, copia SUNAT. Como ustedes ven, la solicitud en sí es sencilla. Por eso hemos tenido que darle las pautas iniciales, porque uno se emociona de ver que pronto y que fácil se nos puede entregar este cheque. Sin embargo, existen requisitos. Aquí vamos a apreciar lo que es la DUA de exportación y vamos a ver, esta es la DUA de importación y vamos a ver que su fecha de nacionalización, que está en el recuadro a la derecha, el recuadro 2, no puede ser más allá de 3 años. Luego, tenemos aquí la factura que nos entrega el proveedor por encargo, que debe coincidir con lo que nosotros estamos vendiendo. Este caso es un ejemplo de chompas de algodón y faldas de algodón. Tal cual la vamos a exportar, tal cual es la denominación del producto que nos tienen que entregar. Aquí tenemos la factura de exportación y esta es una DUA de exportación que es por polos de algodón. Y vemos también que la fecha de embarque es el 22 de enero del 2015. A partir de esa fecha se cuentan los 180 días para el vencimiento. Si se excede, después de los 180 días no hay forma de recuperar. Recuerden, no se consideran sábados, domingos ni feriados en el conteo de esos días. Y como vimos, ahí está el número 13, en el recuadro 728, que está en la parte baja de la DUA,
Y sin ese 13 tampoco podemos acogernos, no podemos olvidarlo porque son de los principales requisitos: indicar el código y tener en cuenta el plazo de vencimiento. Aquí tenemos la factura de exportación y la correspondiente guía de remisión. Son los documentos que prueban la salida de la exportación. Ahora, ¿qué procesos deben cumplirse para acogerse al drawback exitosamente? Con todo lo que ya hemos revisado, tenemos que tener cuidado de que para presentar la solicitud vamos a acceder, como hemos dicho, a la página web. Entonces el proceso es el siguiente: tengo mi solicitud, los anexos 2 y 3 forman parte de la solicitud, tengo la DUA de exportación con la factura de exportación, la DUA de importación, y miren, acá hay un elemento nuevo: tengo que tener mi CARDEX de insumos importados. ¿Qué quiere decir? Debo controlar la compra de mi bien importado y a su vez su consumo en cada exportación. Tengo que tener también una hoja de trabajo del cálculo del FOB a solicitar. ¿Se acuerdan que mencionamos que íbamos a restar en el caso del oro, las comisiones o cualquier falla que hubiera en la fecha de los documentos? Íbamos a tomar decisiones y íbamos a deducir ese importe del valor FOB. También la factura de compra de materia prima nacional, la factura de compra de insumos, según receta, tienen que estar todos los productos con su factura correspondiente y con su guía. La factura de servicio de producción por encargo, considerando la detracción y bancarización. Tener el contrato de servicio por encargo, porque cuando yo entregue la producción a un tercero, tengo que haber firmado un contrato de servicio de producción por encargo, de lo contrario, mi producción no sería válida. Tener la guía SUNAT, cuando hagamos traslado de los productos por transferencia o por producción. Y finalmente, la estructura del costo que hemos visto, el flujograma de producción, ¿en qué consiste? Cómo es que yo compro, cómo yo almaceno, cómo yo produzco y cómo yo vendo. Y en cuándo y en qué momento, cuándo y dónde se usa ese insumo importado en la producción del bien. Pero finalmente tengo que prepararme para la fiscalización. Si yo no he seguido todos estos pasos, si yo no cuento con todo este sustento, tengo la desagradable sorpresa de que a la hora que me fiscalicen no voy a poder responder y mi sanción va a ser del 50% del monto solicitado. Ahora, cuando me fiscalizan, ¿qué tipo de contabilidad voy a presentar? ¿Qué tipo de contabilidad debe llevar una empresa productora exportadora? Definitivamente tiene que llevar una contabilidad de costos. ¿Qué significa esto? La contabilidad de costos está normada por la ley del impuesto a la renta. ¿Qué tiene que ver el impuesto a la renta con el drawback? El drawback es aduanero y la renta es tributaria, pero hay una norma que los vincula y justamente dentro del drawback una modificatoria indicó que los costos se demostraban de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. Por tal motivo, tenemos que tener en cuenta los ingresos del ejercicio anterior de nuestra empresa para saber qué tipo de contabilidad nos corresponde. Hasta 500 UITs simplemente es mediante diferencia de inventarios. A partir de 500 UITs hasta 1500 tenemos que tener un sistema permanente, pero solo a nivel de inventarios físicos. Quiere decir que tengo que llevar un CARDEX solo por unidades. Pero mayores a 1500 UITs debo llevar la contabilidad de costos, que implica el CARDEX, que implica el libro de costos y que implica que yo maneje resultados indicando cuál es el costo de mi producción por escrito. El proceso de nuestra contabilidad de costos va a determinar que mi estado financiero indique que tengo un costo de producción vendida. También voy a mostrar los costos directos o indirectos y el costo de mano de obra. Finalmente, mi estado de costos de producción y de ventas se va a relacionar con la evaluación de existencias que he realizado
y se va a reflejar en mi balance de situación, logrando establecer la utilidad de mi ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que me van a solicitar? La compra y el consumo de mis bienes importados, y finalmente voy a terminar siendo fiscalizado bajo estos indicadores de riesgo, que ustedes lo pueden leer detenidamente, pero en conclusión solo les puedo decir que se trata de que cuando yo solicite por primera vez el drawback, me van a fiscalizar. Gracias.